Muy bien, tenemos una función f de x cualquiera. Hasta ahora hemos analizado un poco sobre qué es la pendiente de una recta y cómo nosotros podemos relacionarlo, eh, todos los temas que hemos visto de la recta con las funciones. ¿Ya? Esto nos sirve para el análisis, es decir, si recordamos un poco, esta pendiente era positiva o creciente y esta pendiente era negativa o decreciente. Esto se aplica para cualquier función. Cuando una función tiene una pendiente positiva, significa que sus valores están creciendo, es decir, estamos aumentando o volviéndolos más positivos con el tiempo. ¿Qué pasa cuando es decreciente? Sus valores se vuelven más negativos o se hacen más pequeños cada vez. ¿Ya? Entonces, si en el análisis de una función yo quisiera saber dónde la función es creciente o decreciente, tendría que hallar la tangente en cada punto. Es decir, si es que yo tomo esta función y quiero saber qué sucede en esta primera sección, tendría que calcular la recta tangente y ver qué pendiente tiene esta recta. Para esta recta nos damos cuenta que para esta función nos damos cuenta que esta recta tiene pendiente positiva, es decir, la función hasta este punto ha sido creciente. ¿Qué pasa si sigo analizando? Digo, bueno, quiero saber en este punto qué sucede, si es creciente o decreciente. Y calculo la recta tangente. ¿Ya? Las rectas tangentes a las funciones van a ser representaciones similares a lo que estoy dibujando, es decir, son rectas que vamos a sentarlas de manera gentil, digamos así, sobre cada uno de los puntos de análisis y cortan a la función en un solo punto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el inconveniente de realizar este método para ver dónde la función crece y decrece? Esto se vuelve un método muy largo de realizarlo, es decir, nos va a tomar demasiado tiempo. Y aquí es donde entra en juego o nos van a ayudar un poco las derivadas de la función. Entonces, nosotros tenemos una función f de x y esto lo vamos a pasar por el proceso de derivación. Una vez que derivamos las funciones, estas van a conocerse como f' de x para representar que son el resultado de la derivada a partir de la función f de x. Si es que yo empezara con la función g de x, su derivada va a ser g' de x, esta pequeña tilde, digamos así, se representa como prima. Si es que tengo 2, va a ser f2'. Ahora, aquí tenemos una función normal y acá una función derivada. ¿Qué tiene de particular esta función derivada? ¿Ya? Esta función derivada nos va a dar la tangente, ¿ya? Y no solo la tangente, directamente nos va a dar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función f de x. Es decir, nos evita el cálculo de la recta como tenemos acá, definir si su pendiente es positiva o negativa y directamente me va a dar el valor de la tangente que yo tengo en ese punto de análisis. ¿Ya? Esa es la importancia. Entonces, a partir de la derivada, yo tomo una función, la derivo y tengo una función que contiene todas las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto de la función. Es decir, me ayuda a analizar la función y saber si está creciendo o está decreciendo. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, vamos estableciendo ciertos parámetros. La función que pasa por una derivada va a llamarse como la función, pero con una pequeña tilde ahí que le vamos a llamar prima. Es decir, si la función original es f de x, luego de derivarla va a ser f' de x. Nuevamente, ¿para qué me sirven las derivadas? Me sirven para hallar una función, ¿ya? Esto también va a ser una función, ¿ya? Que contiene las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto de la función original. Es decir, ya tengo calculado esto, digo, quiero saber cuál es la pendiente cuando x es igual a 3. ¿Qué hago con esto?
lo reemplazo en mi f' y veo qué valor dependiente me sale. ¿Ya? Esta es la utilidad que tengo de la derivada. Me va a generar una segunda función que contiene, nuevamente, todas las pendientes de las rectas tangentes a una función. Muy bien. Vamos a ir un ratito con mi pantalla. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos una derivada? Me dice, la derivada es el resultado de un límite y represente, como habíamos hablado, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. ¿Ya? Ahora, estas son las maneras en las cuales nosotros podemos reconocer que la función es una derivada. Como habíamos hablado, puede llamarse f' de x, puede llamarse también dy sobre dx. Esto se realiza únicamente cuando la función no está nombrada como f de x, sino la función nos dice y es igual a etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces va a ser derivada de y con respecto a x. De esta manera se lee derivada de y con respecto a x. Y aquí y'. Recuerden que siempre esta pequeña como tilde se la llama prima. Muy bien. Y aquí tenemos la siguiente fórmula. Muy bien, chicos. ¿A qué tema nos recuerda esta fórmula que tenemos aquí? Excelente. Esta fórmula nos recuerda lo que teníamos para el cálculo del TBI. ¿Cuál es la diferencia entre el TBI y la derivada? El TBI siempre nos iba a dar un resultado numérico. La derivada puede darnos un resultado numérico o puede darnos un resultado como función. Es decir, es mucho más fácil de realizar que el TBI. Y vamos a ver a continuación un ejemplo. ¿Ya? Un concepto antes de avanzar. Nos dice, el proceso de hallar la derivada de una función se denomina diferenciación. Muy bien, vamos con el primer ejemplo de la derivada. Nos da esta función y me dice hallar la derivada de f de x. Entonces, de igual manera, voy a utilizar esta fórmula. Pero ¿qué notamos al inicio? Ya no es el TBI, ya no es el TBM. Ahora directamente f' de x o, ¿cómo leeríamos esto? Como derivada de x. ¿Ya? Reemplazamos los valores de x por x más h. ¿Ya? Y restamos de menos f de x. Es decir, todo el procedimiento que antes lo hacíamos por partes, aquí está presentado en una sola línea. Aquí tenemos una operación pendiente, una multiplicación con un paréntesis. Entonces, para el siguiente paso, multiplicamos y vamos a restar términos semejantes. ¿Ya? Luego de restar los términos semejantes, podemos notar que se han eliminado todas las x y todas las constantes y nos quedan los valores relacionados con h. Si es que yo resuelvo el límite en este punto, voy a obtener una indeterminación porque voy a tener un 0 en el denominador. Entonces, simplifico esta h con esta h de aquí y me queda la siguiente expresión. Finalmente, la derivada para esta función ha sido igual a 5. ¿Ya? Como no tenemos valores de x o no tenemos ninguna operación pendiente que realizar, esta directamente sería la derivada de esta función. Ahora, ¿cómo nos podemos guiar que esté bien realizada la derivada? Una de las características de la derivada es que cada vez que yo realizo este proceso, la función pierde un grado. Es decir, aquí nos fijamos en el grado de la función que está dado por el exponente de x, que sería grado 1. Al final de derivar, voy a tener aquí grado 0, es decir, una constante. Siempre que nosotros derivemos, vamos a bajar en 1 el grado de la función con la que estamos trabajando. ¿Ya? El grado más pequeño siempre, 0. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?
Muy bien, vamos con un ejemplo más. ¿Ya? Tenemos la derivada de f de x al cuadrado menos 2x, es decir, una función un poquito más compleja que la anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El mismo procedimiento del ejercicio anterior. Si nos damos cuenta, el grado de esta función es grado 2. Es decir, al final de este procedimiento, para comprobar que esté bien, tiene que ser grado 1. Muy bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar y reemplazamos todas las x por x más h. Es decir, nos queda de esta manera. Esta sección que estoy señalándoles aquí representa esta sección de aquí. Simplemente la función cambiada de signo y reemplazada a continuación de la primera parte. Y todo dividido para h. Muy bien. Una vez que llegamos a este punto, simplemente álgebra. Tenemos que resolver este cuadrado y esta multiplicación. Y nos queda la siguiente expresión. Una vez que llegamos a este punto, vamos a tener que sumar términos semejantes. Y nos damos cuenta que por lo general los valores de x tienden a eliminarse entre sí. ¿Ya? Este x al cuadrado se va con este menos x, este menos 2x se va con este más 2x y nos queda una expresión un poco más sencilla que tenemos aquí al lado izquierdo. Ahora, como todos tienen en común una h, podemos sacar factor común h. ¿Ya? Es decir, le quitamos una variable h a cada uno de los términos y nos queda lo siguiente. Una vez que llegamos a este punto, a ver, vamos a rápido, podemos simplificar esta h con esta h de aquí. Muy bien, quedándonos únicamente esta expresión sin denominador. Cuando llegamos a este punto, aplicamos el límite. Y el único valor que va a recibir el límite es el que tenemos aquí de más h. Es decir, esa h que tenemos allá se va a cambiar. Cuando reemplazamos el h por 0, nos queda únicamente los siguientes valores. ¿Cómo comprobamos que esté bien hecho? ¿Qué grado tiene esta parte de aquí, esta respuesta? Esta tiene grado 1. Habíamos empezado con grado 2, entonces el procedimiento es el correcto.